ahora sí me pone el iconito que está compartiendo. Entonces vamos a ver. Bueno, entonces uy, como estaba dispuesto en el cronograma, la clase de hoy es la clase de interacción patógeno-hospedero. Es una clase que aborda un aspecto de la microbiología que tiene que ver un poco con la detección de los microorganismos por el sistema inmune de aquellos individuos o aquellos organismos que tienen sistema inmune, por supuesto, ¿no? O sea que este es un costado de la microbiología que tiene una visión bastante antropocéntrica, es decir, que es de interés a la microbiología desde el punto de vista de los humanos que tenemos sistema inmune y que podemos interactuar a través de ese sistema con los microorganismos y en particular, como siempre, el sesgo de nuestro interés está hacia los microorganismos que son patógenos, ¿no? Entonces, un poco para arrancar con este título que parece como medio, o no sé qué les resuena a ustedes cuando ven este título, pero básicamente este título alude a la interacción entre un organismo que es hospedero de un microorganismo, en particular de microorganismos patógenos. Y esa interacción entre ese sistema inmune y ese patógeno resulta en un montón de procesos que algunos vamos a tratar de ver hoy, ¿sí? Es un tema que siempre se incluye en la microbiología básica porque no solamente es de interés para la clínica, sino que representa una herramienta para la descripción de un montón de patógenos. Entonces, para poder entender esta interacción, como les dije recién, tenemos que entenderla a través del sistema inmune que tienen algunos seres vivos, entre los cuales nosotros nos encontramos. Y entonces esta primera parte de esta clase es un poco un repaso, o para aquellos que no vieron sistema inmune, porque no tengo claro si sistema inmune ustedes lo ven en una materia aparte o si lo ven como parte de biología general. A ver, ¿me recuerdan eso? Yo en biología no lo vi por ahora. Ok. Yo creo que en una época se daba en biología y cuando se recortaron las materias, vieron que hace 2 años creo que se recortaron las horas de las materias, me parece que inmunología lo sacaron de biología, ¿no? De biología celular, ¿no? Creo que se llama. Se ve muy por arriba. Bueno, por eso. Entonces, a eso iba. Para aquellos que lo vieron, es un poquito como un repaso muy generalista, muy generalista. Para aquellos que no lo vieron nunca, también la intención es que conozcan por lo menos esta parte muy, muy básica de lo que sería la inmunidad, ¿sí? El sistema inmune. Así que en todos los aspectos que yo mencioné en la clase, todos los aspectos podrían ser un tema a profundizar en una materia llamada inmunología, pero para nosotros esto es una única clase dentro de microbiología, entonces tratamos de dar las cosas más básicas y lo más condensadas posible, ¿sí? Pero no quiere decir que no haya mucho más para contar sobre esto. Bueno, entonces, em, el sistema inmune está representado o está conformado por un montón de células y por eso es que se llama sistema, porque representa un montón de células especializadas y un montón de productos celulares que producen estas células especializadas o lo que se llaman las células del sistema inmune. Básicamente, como función general del sistema inmune es el reconocimiento de aquellos microorganismos o sustancias, no necesariamente tiene por qué ser un microorganismo, aunque es lo que nos interesa a nosotros en esta materia, pero el sistema inmune no solamente reconoce microorganismos, sino que puede reconocer sustancias que son moléculas que le son ajenas
al propio sistema inmune, ¿sí? Entonces, la función es ese reconocimiento de agentes, llamémoslo de término general, de agentes extraños, y una vez reconocidos estos agentes extraños, desarrollar un tipo de respuesta de defensa hacia esos agentes extraños, porque lo extraño sería como sinónimo de peligroso para el sistema inmune, ¿no? Aunque no, lamentablemente no siempre es así y algunas veces el sistema inmune reacciona contra cosas que no que no serían peligrosas y no sería necesario que reaccionara, ¿no? Pero bueno, eso es, eso es otro tema que no vamos a tratar hoy. Pero bueno, entonces, en términos generales, el sistema inmune es un conjunto de células y productos celulares con una función general de reconocer y reaccionar frente a agentes extraños. Dentro de esos agentes extraños, a nosotros lo que nos interesa son agentes vivos, microorganismos vivos, y en particular aquellos que pueden producir algún tipo de enfermedad, algún tipo de patogenia, ¿sí? Esos son los microorganismos patógenos, son los que pueden de alguna forma afectarnos negativamente, produciéndonos alguna enfermedad o alguna patología. Como se pueden imaginar, un sistema tan complejo, compuesto por células y compuesto por productos celulares, requiere una organización y una coordinación este, muy regulada para que la respuesta tenga sentido y que no sean simplemente células haciendo cada una, respondiendo cada una por la suya, sino que en realidad tiene como una coordinación general que permite organizar la respuesta inmune. Dentro de la respuesta inmune, que llamamos respuesta inmune adaptativa, que es este tipo de respuesta de la cual estamos hablando, podemos subdividir dos tipos de respuestas, que son la respuesta celular y la respuesta humoral. Un poco esta clasificación de respuesta celular y respuesta humoral responde a lo que yo les decía recién, que los componentes del sistema inmune a veces son células y otros componentes a veces son productos de las células. Esos productos celulares son los que están dentro de la respuesta humoral. En la respuesta celular, entonces, la inmunidad está mediada por las células que conforman el sistema inmune. Para nosotros, las más importantes o en las que más nos podemos enfocar son las de los linfocitos, pero hay células como macrófagos, neutrófilos, células natural killer, células asesinas o dendríticas, o sea, toda aquella acción que pueda hacer una célula contra un patógeno va a estar encerrada dentro de lo que es la respuesta celular, ¿sí? Por ejemplo, las células, los macrófagos, que forman parte de la respuesta celular, su función, así a grandes rasgos, es fagocitar a los patógenos para eh, degradarlos adentro de esa célula. O sea, esa es la función principal, por ejemplo, de un macrófago, es esa. Y de esa forma, entonces, participa en la inmunidad celular. Por ejemplo, los linfocitos, lo que van a hacer, en particular, hay distintos tipos de linfocitos, pero los linfocitos que se llaman citotóxicos son células que tienen la capacidad de reconocer agentes patógenos y eh, enviarles o de alguna forma secretar sustancias tóxicas que los matan. Por eso se llaman linfocitos citotóxicos. ¿Está? Bueno, y así podríamos ir dando ejemplos de las funciones de distintas células. Y todas estarían encerradas dentro de lo que llamamos la respuesta celular hacia algún patógeno o hacia algún agente extraño. Dentro de la respuesta humoral, como ya les dije entonces, están aquellas respuestas que están dadas por productos de las células, es decir, por cosas que pueden fabricar y secretar las células. Y en este tipo de respuesta eh, se lleva, digamos, toda la atención un tipo de un producto celular que son proteínas y que se denominan anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que producen los linfocitos B, ¿sí? Y entonces estas proteínas de por sí tienen una función dentro de lo que es la respuesta adaptativa y esa función se llama respuesta humoral. ¿Está bien? Me imagino que
aún para aquellos que nunca vieron sistema inmune, han escuchado muy frecuentemente la palabra anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos como moléculas de defensa, ¿sí? ¿Lo escucharon hablar o? Sí, Bueno, entonces, lo importante en este punto es que el sistema inmune tiene 2 tipos de respuestas y los anticuerpos son un tipo de respuesta a través de proteínas, que es eso lo que son los anticuerpos, son proteínas. Y por el otro lado tenemos la respuesta celular, en la cual podemos incluir todas las respuestas que pueden llevar a cabo las células que conforman el sistema inmune. ¿Sí? Hasta ahora estos son, o sea, definiciones y formas de organizar y de entender la función del sistema inmune, como les dije recién, a pesar de que uno la inmunidad adaptativa la puede dividir en estos dos tipos de respuesta, en sí el sistema inmune funciona como un todo y en general para todos los patógenos siempre va a haber algún nivel de respuesta humoral y también un nivel de respuesta celular. O sea que se responde o se combate a ese patógeno a través de estos dos tipos de respuesta combinados. Bueno, em, esta clase básicamente se va a centrar en la respuesta humoral. O sea que nos vamos a centrar en tratar de entender un poco más este tipo de moléculas tan importantes que forman parte de la respuesta humoral y que son los anticuerpos o las llamadas inmunoglobulinas. Como les dije, son moléculas proteicas, ¿sí? Acá vemos dos diferentes esquemas. Estas moléculas, estos anticuerpos, la mayoría, no todos, pero la mayoría tienen esta forma como de Y, son proteínas que normalmente se encuentran en el suero, es decir, en la sangre o en determinadas secreciones, como puede ser la leche, las lágrimas, ¿sí? Es decir, que son proteínas que las produce el linfocito B, pero después las libera, las secreta y van a parar a diferentes fluidos del cuerpo. Y es ahí donde pueden cumplir su función dentro de lo que es la respuesta humoral. Ahora vamos a ver específicamente cuál es su función, pero primero vamos a ver un poquitito más de estructura. Como les dije, son proteínas. Entonces, estas proteínas tienen una forma tridimensional que se asemeja a una Y. Y si miramos un poquito más de cerca, lo que podemos ver en este esquema es que estos anticuerpos están formados en realidad por 4 cadenas polipeptídicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que es una cadena polipeptídica, no? sí, profe. Es un polímero de aminoácidos, ¿sí? Es lo que se fabrica en el ribosoma, así es como se fabrica una proteína. En realidad, todas las proteínas son cadenas polipeptídicas, quiere decir que es una cadena de aminoácidos. Las inmunoglobulinas o los anticuerpos están formadas por 4 cadenas polipeptídicas. Estas dos centrales, más o menos en marroncito, digamos, que son 2 cadenas largas o pesadas, ¿sí? Acá están nombradas como heavy chain, porque son mucho más largas, entonces pesan más, porque tienen más aminoácidos. Entonces tenemos una, dos, y las otras dos, para conformar 4 cadenas, son estas dos más cortitas, que también se llaman cadenas livianas, justamente porque tienen menos aminoácidos. ¿Está bien? Entonces tenemos una, dos, 3, 4 cadenas polipeptídicas. El anticuerpo está conformado por 4 cadenas polipeptídicas. Estas 4 cadenas polipeptídicas, para poder formar el anticuerpo, tienen que estar unidas, ¿no? Porque si están desprendidas no pueden formar la misma estructura. Y esto es lo que está señalado acá con estas rayitas, que son puentes disulfuro, que son puentes que involucran la unión entre dos moléculas de azufre, que son componentes de algunos aminoácidos. ¿Sí? Entonces tiene 2 puentes disulfuro que mantienen unidas a las 2 cadenas pesadas y después hay un puente disulfuro que mantiene unida esta cadena pesada con esta liviana y otro que mantiene unida esta cadena pesada con esta cadena liviana. ¿Alguno se acuerda qué aminoácido tiene en su composición azufre? Si se acuerdan nomás. Me- Metionina, me parece que no. Ah.
Cisteína. En general, o sea, el más conocido es la cisteína. Ahora me hiciste dudar si la metionina tiene, pero creo que no, la metionina me parece que no. Bueno, nada, no es que lo tengan que saber, pero de paso por ahí algunos se acordaban. Bueno, entonces, solo para recordar que hay algunos aminoácidos que tienen en su estructura azufre y son los que pueden hacer estos puentes disulfuro para poder unir dos cadenas polipeptídicas. Bueno, entonces esta es la estructura muy general y muy esquematizada de la mayoría de los anticuerpos. No todos son así, pero es el prototipo de anticuerpo. Acá tenemos la misma estructura, pero en otro esquema. Este esquema es un poquito más detallado. De nuevo podemos encontrar acá, si siguen, ven mi flecha, ¿no? ¿Ven la flecha que estoy Sí, señalando? Bueno, entonces sí, acá profe. esto, si siguen la flecha, esto es una cadena pesada y esta es la cadena liviana. Esta es otra cadena pesada y esta es la cadena liviana. Y simplemente en este esquema, la diferencia de este esquema que es un poquito más detallado, porque acá lo que está mostrando es esto, en vez de mostrar un rectángulo en la cadena polipeptídica, la está mostrando más detallada y les muestra que acá la cadena polipeptídica tiene una estructura particular, ¿sí? Formando como este loop o este lazo, digamos, acá también. Entonces está como un poquito más detallado a nivel estructural y lo que nos permite dar cuenta es que también hay puentes disulfuro dentro de la misma cadena. Este puente disulfuro, que es lo mismo que es un puente entre dos cadenas diferentes. Pero este que está señalado acá es un puente entre aminoácidos de la misma cadena. ¿Sí? Bueno, esto es un poco para repasar estructura de proteínas. Pero bueno, entonces, ¿por qué está señalado esto? Bueno, para señalar que acá sí hay una información que no está en este esquema y la información es que acá tenemos una región variable, ¿sí? Los anticuerpos en su estructura cuaternaria tienen lo que se denomina una región variable y una región constante. Hay un micrófono prendido. La región variable tiene dos regiones variables, esta y esta, es la que está marcada en azul, ¿sí? Y fíjense que la región variable en realidad es una región que se conforma tridimensionalmente y está compuesta por una parte de la cadena pesada y una parte de la cadena liviana. No es que la región variable solamente proviene de una de las dos cadenas, sino que está conformada por un poco de cadena pesada y otro de cadena liviana. ¿Está? Y tenemos una región variable acá y una región variable allá. Y el resto es una región constante. Bien, ¿qué relevancia tiene que hablemos de región variables y regiones constantes? Bueno, los anticuerpos, todavía no llegábamos a la función de los anticuerpos. La función de los anticuerpos en general es reconocer estas moléculas extrañas, patógenos o sustancias o lo que sea. ¿Sí? Los anticuerpos son los encargados de reconocer esas sustancias extrañas. Y para poder reconocer esas sustancias extrañas, tienen que interactuar físicamente con esas sustancias y reconocerlas. Y las zonas, ¿sí? O las regiones de los anticuerpos que reconocen a todas las moléculas extrañas o los patógenos son las regiones variables. Justamente porque para cada tipo de patógeno o para cada sustancia que el cuerpo reconoce como extraña, va a existir un anticuerpo. Gracias a que esta zona la zona variable va a ser diferente de anticuerpo en anticuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener un anticuerpo que reacciona contra el polen, ¿sí? Por eso digo que no siempre va a ser contra patógenos, ¿no? El polen no es un patógeno, es una estructura de una planta. Entonces, vamos a tener un anticuerpo que reacciona contra el polen y vamos a tener un anticuerpo que reacciona, por ejemplo, frente a, no sé, el componente de un esmalte, ¿sí? Hay alergias a componentes de esmaltes o hay alergias, por ejemplo, al látex, ¿sí? Eso es porque hay un anticuerpo que está reconociendo esas sustancias que acabo de mencionar
como extrañas. Entonces, en este ejemplo, si yo tengo un anticuerpo que reconoce el polen o que reconoce el látex y otro que reconoce eh, otra sustancia diferente, cualquiera fuese, esos 3 anticuerpos van a ser diferentes en la región variable, porque es la región variable la que tiene la especificidad de reconocimiento. Si yo tengo 2 anticuerpos que son idénticos en la región variable, van a reconocer exactamente, van a ser 2 anticuerpos, pero que reconocen exactamente la misma molécula que es una. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, entonces por eso es importante saber conocer la estructura tridimensional de los anticuerpos y saber qué parte de toda esta estructura, que es muy grande, pero qué parte es la que participa directamente en el reconocimiento de las sustancias externas. Y es esta última porción de acá, que es una suma de la cadena pesada y la cadena liviana, ¿no? De este extremo, ¿no? Por acá no reconoce nada, siempre es el extremo. Bueno, existen 5 clases de inmunoglobulinas, ¿sí? Por eso, y que no todas tienen la misma estructura, pero por eso les dije que la mayoría responden a esta estructura. Y la más abundante es la inmunoglobulina G. Esta abreviación lo que quiere decir, la IG minúscula quiere decir inmunoglobulina y la letra mayúscula es el tipo de inmunoglobulina. Ahora las vamos a ver acá muy, muy rápidamente. Tenemos inmunoglobulina M, G, D, A y E, ¿sí? Fíjense, la que podemos observar más diferente es la IgM, pero en realidad la IgM lo que es un complejo en el cual tenemos un número variable de, de inmunoglobulinas, en general ese número es 5, y se unen para formar como esta estrella en este pentámero, ¿sí? Entonces, cada una de estas es una inmunoglobulina M que además forman esta estructura como mucho más grande. En este caso de acá, esta es la IgG, que es el caso típico que les mostré anteriormente, la IgD también, la IgA forma dímeros, es decir, son 2 Y que están unidas por la parte de abajo, y bueno, la IgE también en estructura, acá estoy mostrando la estructura general, ¿no? Ya dije que las inmunoglobulinas entre sí se pueden diferenciar por las zonas variables que tienen, ¿no? Pero si las vemos así de lejos, simplemente la estructura tridimensional, vemos que, por ejemplo, estas 3 son 3 monoméricas y estas 2 son pentamérica o dimérica. ¿Está bien? Y si ustedes recorren esta lista, van a ver que las distintas inmunoglobulinas se encuentran en distinto lugar y tienen funciones específicas diferentes. Por ejemplo, la inmunoglobulina A, que básicamente es la que más está en las secreciones del cuerpo, como habíamos visto antes, como la leche, las lágrimas, en las mucosas. La IgE, que es la responsable de la mayoría de las alergias. Y luego tenemos la IgM y la IgG, que son las más importantes en la respuesta a patógenos. Entonces, en este gráfico, lo que vamos a ver es justamente la importancia de la IgG y la IgM en la respuesta humoral, es decir, en la respuesta a algún patógeno. En este caso, en este gráfico, lo que vemos es en el eje Y la concentración de inmunoglobulinas, ¿sí? En unidades por mililitro, son unidades arbitrarias por volumen. Y en el eje, eso es en el eje Y en el eje X lo que vemos es el tiempo y el momento en el cual se hace una inmunización. Es decir, en este caso estamos tomando un gráfico para marcar en qué momento se está poniendo, por ejemplo, una dosis de vacuna, ¿no? Una inmunización es colocar un agente extraño en el cuerpo, se considera ya una inmunización. Entonces podría ser que este ejemplo lo pensemos como si fuese una vacuna y entonces acá ponemos la primera dosis y acá ponemos la segunda dosis, o si queremos pensar en un caso más natural, podríamos decir, en este caso, en esta primera dosis, no sé, me contagié
de un resfrío y a los 3 meses me volví a resfriar con la misma cosa y entonces funciona como una segunda dosis, ¿está bien? O sea, porque de hecho las vacunas funcionan como si fuesen enfermedades reales, pero un poquito más suaves, ¿no? No tan patogénicas. Bueno, entonces, lo que queremos ver es qué pasa, cómo reacciona el sistema inmune a la presencia de antígenos extraños la primera vez y la segunda vez. Básicamente eso sería lo que queremos ver acá. Entonces, si tomamos este día como el día en el cual uno se enfrenta por primera vez a un patógeno, ya sea porque se vacunó o ya sea porque iba caminando por la calle y se pescó algo del ambiente, acá lo que consideramos es la primera vez que el sistema inmune se enfrenta con este patógeno, ¿sí? Eso es lo que podemos llamar primera dosis. Entonces, se enfrenta con el patógeno y van pasando los días y lo que empezamos a observar es que comienza a subir la IgM, la inmunoglobulina M, ¿sí? Esa inmunoglobulina M sube, hay un pico y luego comienza a bajar. Aproximadamente después de 2 o puede llegar a ser hasta 3 semanas, baja, ¿sí? Esto es lo que la respuesta del aumento de IgMs es lo que se llama respuesta primaria, ¿sí? Y entonces lo que está aumentando acá es la cantidad de IgMs, pero la cantidad de IgMs que pueden reconocer este antígeno extraño que acaba de ingresar a ese organismo. Entonces, lo que va a suceder es que luego de una segunda dosis, es decir, cuando ya ahora estamos siendo inmunizados o nos estamos encontrando con ese patógeno, pero por segunda vez, fíjense lo que pasa. La IgM sube, ¿sí? Comienza a subir IgM, pero realmente no hay mucha cantidad. Lo que sí aumenta rápidamente es la cantidad de IgGs, que acá había más o menos una cantidad parecida a las IgMs y estaba inclusive un poquito más retrasado. Pero en la segunda dosis, es decir, la segunda vez que el sistema inmune entra en contacto con un patógeno o con un agente extraño, la respuesta del sistema inmune en inmunoglobulinas es mucho más eficiente y más alta. Se alcanzan niveles de inmunoglobulinas, de anticuerpos, mucho más altos. ¿Sí? Fíjense que llegamos a niveles casi 100 veces, porque acá teníamos niveles de 0,1, ¿sí? Y acá tenemos niveles de 10, o sea que la cantidad de inmunoglobulinas o anticuerpos que se producen en la segunda exposición son casi 100 veces y más podrían llegar a ser de lo que fue en la primera exposición o en la primera respuesta. Y bueno, obviamente esto se llama respuesta secundaria. Con lo cual, en términos generales, lo que queremos demostrar, lo que queremos mostrarles con este gráfico es que siempre hay una respuesta del sistema inmune, pero la respuesta secundaria es la respuesta más fuerte, es la respuesta más eficaz, es la respuesta con mayor cantidad de anticuerpos. ¿Sí? Y entonces, normalmente es la respuesta eh, que más efecto tiene. ¿Está bien? Y cuando se conoció o se pudo entender que el sistema inmuno funcionaba así, a partir de eso es que se empezó a pensar en la existencia de las vacunas, se empezó a pensar que entonces si el organismo siempre necesitaba una primera vez para ver un antígeno extraño, para prepararse y a la segunda tener más potencia, entonces ahí se empezó a pensar y decir, bueno, entonces, ¿qué tal si en vez de esperar que naturalmente nos expongamos a un antígeno extraño para que a la segunda vez todo sea mucho mejor? ¿Qué tal si nos inmunizamos con esos antígenos de manera tal que ya tengamos al organismo o al sistema inmune preparado con esa primera inmunización y por lo tanto, si después de eso nosotros nos encontramos con ese patógeno, ya vamos a estar digamos, capacitado, o el sistema inmune va a estar capacitado para hacer una respuesta mucho más eficaz que es la respuesta secundaria.
¿Está bien? No vamos a entrar mucho más en detalle, pero además no solamente estos anticuerpos, estos IgG que se producen acá en la respuesta secundaria, no solamente son más, sino que son mucho más específicos. Por eso es que también su respuesta es mucho más eficaz. O sea, no solamente aumenta el número, sino que la calidad de los anticuerpos es mejor en la respuesta secundaria. Y por eso es que las vacunas son eh, tan importantes a la hora de prevenir enfermedades, ¿sí? Porque el sistema inmune ya está preparado para rápidamente montar una respuesta y eliminar a ese patógeno. Em, bueno, un poco acá esto es lo que acabamos de decir. Eh, bien, entonces, vimos la estructura, vimos la respuesta humoral y los protagonistas de la respuesta humoral, que son los anticuerpos. Vimos la estructura de los anticuerpos, eh, haciendo hincapié en la conformación tridimensional y la función de reconocimiento específico que tienen las partes variables de los anticuerpos. Vimos que la dinámica de producción de anticuerpos dentro de lo que es un organismo es dependiente del tiempo y de las veces que se encontró con ese agente extraño. Y entonces ahora lo que vamos a ver es, bueno, específicamente ya sabemos cómo son los anticuerpos, ya sabemos que después de una segunda dosis va a haber más anticuerpos y mejores. Veamos ahora en concreto qué es lo que hace el anticuerpo, cómo funciona el anticuerpo. Bueno, los anticuerpos participan principalmente en lo que se llaman las reacciones de neutralización. ¿Sí? ¿En qué consiste una reacción de neutralización? Una reacción de neutralización se basa en el reconocimiento de ese agente extraño y neutralizarlo, que quiere decir bloquear la capacidad que tiene ese agente extraño de producirnos un mal, una enfermedad, una patología. Fíjense, acá tenemos un esquema. En este caso, este esquema lo que quiere simbolizar es una bacteria, ¿sí? Una bacteria que ingresa al organismo ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que los anticuerpos, en este caso las IgG, se pegan a esta bacteria, la reconocen, ¿sí? En particular, fíjense que este anticuerpo está reconociendo esta parte de la bacteria, que son estas esferitas celestes, que pueden ser parte de la membrana o parte de la pared de la bacteria, ¿sí? Es decir, los anticuerpos no es que reconocen, porque obviamente que en escala un anticuerpo es mucho más chiquito que una bacteria, entonces no es que el anticuerpo reconoce a toda la bacteria. El anticuerpo reconoce una molécula particular de la bacteria. Y en este caso hay ejemplificado un solo anticuerpo, pero podríamos eh, hacer un esquema con otros anticuerpos diferentes a este que reconozcan otras partes de la misma bacteria. ¿Sí? Supongamos que esto que está simbolizado acá, no sé, es un azúcar que forma parte de la pared bacteriana. Pero después puede haber otro anticuerpo que reconozca una proteína de la pared bacteriana y puede haber otro anticuerpo que reconozca, eh, no sé, un lípido de esa estructura de la pared. Y así podría imaginarse que una bacteria puede ser reconocida en distintas partes por distintos anticuerpos. ¿Está bien? De manera tal que si el organismo puede producir toda esa variedad de anticuerpos que van a ir pegándose a distintas partes de la bacteria, lo que va a suceder es que esa bacteria va a quedar rodeada por los distintos anticuerpos, ¿sí? Y eso trae como consecuencia lo que estábamos diciendo recién y que es lo que llamamos neutralización. Es como que queda totalmente bloqueada
toda la estructura de la bacteria, en este caso porque es una bacteria, pero también podría suceder para un virus, queda bloqueado y entonces ese microorganismo patógeno no puede cumplir la función que cumpliría o no puede infectar a una célula o no puede producir toxinas que podrían hacer daño a ese individuo. ¿Está bien? Entonces, el anticuerpo reconoce a una parte, a una estructura específica del antígeno o del agente extraño y como consecuencia lo neutraliza. Es decir, bloquea los efectos perjudiciales que pueda tener esa molécula extraña, en este caso ese patógeno. ¿Está bien? Por un lado, podemos imaginar esta situación en la cual está bloqueado porque están todos los sitios tapados, ¿no? Toda la bacteria va a quedar como tapada por los anticuerpos. Y por el otro lado, lo que sucede, que también es una función de los anticuerpos, es lo que vemos de este lado del esquema. De este lado del esquema lo que vemos es que acá hay una estructura, yo les cuento que esto también son proteínas, estas moléculas violeta son proteínas que ¿a quién se están uniendo? A los anticuerpos. Se unen a los anticuerpos. Entonces, si esos anticuerpos están agarrados a la bacteria, lo que va a pasar es que estas proteínas, al unirse al anticuerpo, también van a atrapar a la bacteria. ¿Sí? Entonces, ahora les cuento qué es lo que simboliza toda esta parte del esquema. Esta parte del esquema lo que está simbolizando es la membrana, ¿sí? Todo este borde de acá es la membrana, por ejemplo, de un macrófago que tiene estas proteínas violeta específicas que detectan a los anticuerpos. ¿Y qué se imaginan que va a pasar ahora que estas proteínas capturaron a los anticuerpos que a su vez habían capturado a las bacterias? Si la célula es un macrófago, ¿qué va a pasar? Lo va a fagocitar, Lo va a fagocitar. ¿Y qué le va a pasar a esa bacteria? la va a alisar dentro del macrófago. Exactamente, exacto. Entonces, tenemos como distintos niveles de la neutralización. Ya con el solo hecho de cubrir a la bacteria de anticuerpos, se puede estar bloqueando el efecto perjudicial de ese patógeno. Pero además, los macrófagos van a reconocer a los anticuerpos que están pegados a la bacteria, van a fagocitar a la bacteria neutralizada y la van a alisar. Por lo tanto, la van a matar, la van a eliminar del sistema. ¿Está bien? Bueno, esto es una función súper importante de los anticuerpos. La neutralización es una función súper importante de los anticuerpos. Acá dos cosas les quiero aclarar y es que por ahí lo estuve diciendo pero no lo definí. Nosotros vamos a llamar antígeno es cualquier molécula extraña que sea reconocida por un anticuerpo. ¿Sí? Cualquier molécula extraña que pueda ser reconocida por un anticuerpo específico lo vamos a llamar antígeno. En este caso, por ejemplo, esta parte de la bacteria, que es esta esferita celeste, es un antígeno, porque está reconocida por este anticuerpo. ¿Sí? Entonces, por eso van a ver que hablamos de la interacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Porque son los que se reconocen. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Chicos, ¿hay alguien con el micrófono abierto? Porfa, no sé, yo escucho. Gracias. Acá el ejemplo que vimos acá es con bacterias, pero imagínense, también los anticuerpos son muy útiles en las infecciones virales, que son otro tipo de microorganismos. ¿Qué ustedes se pueden imaginar? ¿Qué
eh, componente del virus sería clave para poder tener una función neutralizante de un anticuerpo. O sea, ¿contra qué ustedes fabricarían un anticuerpo de una partícula viral para que sea clave en la neutralización? ¿Se entiende lo que pregunto? Recuerden la estructura de los virus. Si ustedes, bueno, podría ser, pero ¿cómo haces para que el anticuerpo entre adentro del material genético si el material genético está protegido por... Ana, ¿Cómo? la proteína. ¿Pero qué proteína? La de envoltura en un virus envuelto y la de la cápside en uno desnudo, ¿o no? ¿Y qué proteína de envoltura? Porque puede haber muchas proteínas en la envoltura. ¿A qué proteínas se refieren? Y las de adherencia a la célula, no sé si Eso, exacto, exacto. Es el ejemplo más fácil, ¿no? Pues hay anticuerpos que son contra diferentes partes del virus, pero aquellos anticuerpos que son capaces de pegarse a la proteína, como dijo acá la compañera, la proteína que reconocía el receptor celular, ¿se acuerdan que siempre hay una proteína en el virus que reconoce el receptor celular? Si el anticuerpo se pega a esa proteína viral, queda totalmente impedida la adherencia a la célula, la absorción. Entonces, esa es la forma en la cual los anticuerpos pueden neutralizar las infecciones virales. Los anticuerpos que se producen contra esas proteínas específicas son los más eficientes en combatir la infección, porque directamente van a evitar que el virus se adhiera a su célula blanco. ¿Está bien? Era para darles un ejemplo más que no está acá y que vimos de virus. Bueno, todo esto parece fantástico, sin embargo, obviamente, eh, los distintos microorganismos, los distintos patógenos, tienen estrategias que les permiten sortear todas estas acciones del sistema inmune, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que hay muchos virus que tienen una alta tasa de mutación y entonces pueden cambiar sus estructuras, por lo tanto el anticuerpo que el sistema inmune fabricó, quizás para la próxima infección no le sirve, no lo reconoce y entonces no lo puede neutralizar eficientemente, ¿sí? Esa sería como el ejemplo más fácil de imaginarse con respecto a estos esquemas que vimos. Hay otros mecanismos en los cuales los patógenos pueden evitar la acción del sistema inmune, pero bueno, son un poco más moleculares y nosotros no nos vamos a detener en ellos, pero acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? Porque no vamos a centrarnos en esta parte del sistema inmune, pero para que sepan que no es que los patógenos se quedan ahí lo más tranquilos diciendo, bueno, nuestro destino es que el sistema inmune nos neutralice, sino que es bastante complejo y esa es la razón por la cual no es tampoco tan fácil conseguir una vacuna contra cualquier tipo de patógeno, ¿sí? Hay algunos patógenos contra los cuales aún todavía, a pesar de un montón de investigación, no se han podido desarrollar vacunas. Y es porque son patógenos que son, que tienen muchas estrategias para evadir el sistema inmune. Bueno, sí. Bueno, el anticuerpo, como dijimos, nosotros, así como de forma muy general podemos decir, ay, bueno, este anticuerpo reacciona contra Escherichia coli. Sí, podemos decirlo de forma general, pero en realidad, de acuerdo a lo que nosotros vimos, no es que el anticuerpo reacciona contra toda la bacteria. El anticuerpo, cualquier anticuerpo va a reconocer una porción pequeña y una parte de la estructura de una bacteria o de cualquier microorganismo que estemos hablando, ¿sí? Por eso en realidad en este dibujito está simbolizado. Fíjense que el anticuerpo no capta toda la bacteria, capta esta pequeña molécula. ¿Está bien? Por lo tanto, si hay otra, supongamos que esta es Escherichia coli, pero supongamos que esta parte, este antígeno particular celeste, está también presente
en una salmonela, entonces ahí podemos decir que ese anticuerpo va a reaccionar contra dos bacterias diferentes, porque en realidad, por más que la bacteria es diferente, como el anticuerpo está reaccionando contra esa pequeña porción de molécula, si esa pequeña porción de molécula está en uno, en dos, en tres o en 10 microorganismos diferentes, el anticuerpo los va a reconocer. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que dice? ¿Respondí tu pregunta? Bueno, siempre tengan en cuenta eso, que en realidad esto sucede a nivel molecular y es un reconocimiento. Normalmente lo que son los anticuerpos son proteínas y en realidad lo que reconocen los anticuerpos, supónganse que un anticuerpo reconoce una proteína, ni siquiera reconoce la proteína entera. Si reconoce una proteína, puede llegar a reconocer 5, 10, 15 aminoácidos de toda esa proteína. ¿Está? Siempre los anticuerpos reconocen porciones muy pequeñas, no todo un microorganismo. También cuando decimos que hay un anticuerpo que reconoce el polen, no es que reconoce todo el polen, reconoce una pequeña porción específica de toda esa gran molécula. Bueno, entonces, dijimos que teníamos una breve introducción al sistema inmune, pero que en definitiva lo que más nos interesaba a nosotros era hablar de los anticuerpos, un poco porque los anticuerpos son muy importantes en la defensa contra los patógenos, y otro poco, como les dije al comienzo de la clase, porque en realidad al descubrirse los anticuerpos, que eran estas proteínas que naturalmente produce el sistema inmune, al descubrirse los anticuerpos, al descubrirse la especificidad que tenían, también permitió pensar y diseñar un montón de pruebas gracias a los anticuerpos para poder hacer diagnóstico, ¿sí? O sea que los diagnósticos serológicos se basan en anticuerpos específicos a determinados patógenos. Los transformamos, algo que ya existe, fue transformado en una herramienta. Y es una herramienta para la microbiología, como les dije al comienzo de la clase, es una herramienta súper importante. Entonces, esto es lo que llamamos diagnóstico inmunológico o diagnóstico o pruebas serológicas. Son todas aquellas pruebas que involucran como herramienta, ahora como herramienta, ya salimos del sitio natural de los anticuerpos, que es un perdón, que es un individuo con sistema inmune, ¿sí? Ahí es como es el terreno natural de los anticuerpos, pero cuando nos pasamos a diagnóstico, lo estamos utilizando como una herramienta, ¿sí? Y eso es lo que se denominan pruebas serológicas, que vienen de suero porque es ahí donde podemos encontrar los anticuerpos. Entonces, hay distintos tipos de pruebas serológicas en los cuales están involucrados los anticuerpos como herramientas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Uno es la reacción de precipitación. En la reacción de precipitación se utilizan anticuerpos IgG o IgM que reaccionan contra un antígeno. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que sucede es que estos anticuerpos van a encontrarse con un antígeno, en este caso es un antígeno soluble, un antígeno pequeño y soluble, y lo van a reconocer. Pero van a ir formando una red, o sea, no hay un solo antígeno, ¿no? Imagínense que uno tiene una muestra incógnita y en esa muestra incógnita yo quiero saber, o sea, mi pregunta es si tengo este antígeno, ¿sí? ¿Está el antígeno celeste o no está? Bueno, pongo anticuerpos que yo sé que lo pueden reconocer y hago esta reacción. Lo que sucede en esta reacción es que los anticuerpos van a ir reconociendo el antígeno, pero van a ir formando una malla, ¿sí? Van a ir formando una malla o reticulado, ¿sí? Que es esto que observamos acá, donde se van a ir entrelazando un complejo de anticuerpos con un antígeno y después otro complejo de anticuerpos con un antígeno y se van a ir entrelazando y formando una gran malla. Esa malla lo que va a conformar es un anillo de precipitación, ¿sí? Acá nosotros lo estamos viendo en detalle en un esquema, pero esto va a suceder en un tubo. Ahora vamos a este esquema de acá abajo. Esto va a suceder en un tubo en el cual yo voy a mezclar la muestra con el antígeno soluble y los anticuerpos. Entonces, esto se deja
se incuba para darle la posibilidad a los anticuerpos que reaccionen con los antígenos, si es que se reconocen, y lo que uno ve en realidad a ojo desnudo, si sucede la reacción de precipitación, es este anillo que vemos acá opalescente. ¿Sí? Esto es para explicar qué es lo que está pasando acá adentro, pero en definitiva nosotros por supuesto que no vamos a ver ni el antígeno ni el anticuerpo, pero sí es visible la malla de precipitación. ¿Sí? Entonces, de esta forma, si nosotros vemos una malla de precipitación, podemos decir que hay un antígeno reaccionando con ese anticuerpo. Y en este caso estamos utilizando los anticuerpos como una herramienta para poder decir si está presente o no ese antígeno. ¿Está bien? Y eso se llama la reacción de precipitación. La malla es una visualización macroscópica de un fenómeno microscópico que es la interacción antígeno-anticuerpo. O sea, esta interacción antígeno-anticuerpo, antígeno-anticuerpo, es una interacción molecular que por supuesto no es visible a simple vista, pero sí todo este complejo es que está representado por esta banda acá. Otra prueba que involucra anticuerpos es la prueba de aglutinación. ¿Sí? En este caso, la aglutinación lo que permite es visualizar la interacción entre anticuerpos y antígenos particulados. ¿Sí? En este caso, llamamos antígenos particulados antígenos más grandes, ¿sí? Que pueden formar partículas y en este caso, en vez de verse una red, ¿sí? En vez de verse como acá, un anillo de precipitación, lo que se ve es una aglutinación. ¿Por qué? Porque estos antígenos que estamos viendo acá están asociados, ahora acá de nuevo, ¿no? El antígeno es este celeste, pero está en el contexto, por ejemplo, de un glóbulo rojo, ¿sí? O de una célula más grande. Entonces, esta estructura, por más que yo estoy formando este tipo de interacciones complejas, esta estructura no me va a dar una malla, sino que me va a dar un fenómeno que se llama de aglutinación. ¿Está bien? Esto es característico cuando el antígeno es más grande y que tiene la posibilidad de ser particulado, básicamente asociado a glóbulos rojos o a otros agregados visibles. Y esta prueba serológica se utiliza mucho también para definir los grupos sanguíneos. ¿Sí? Bien. Otra prueba serológica también muy utilizada, un poquito más moderna, son los ensayos inmunosorbentes o lo que se llama la técnica de ELISA. En este caso, lo que nosotros tenemos es una prueba en la cual podemos detectar antígenos o podemos detectar anticuerpos. ¿Sí? Vamos a ir a ver, esperen que acá tengo un esquema acá. ¿Sí? Los ELISA se desarrollan básicamente en kits comerciales, se desarrollan en este tipo de unidades experimentales que se llaman microplacas. Cada uno de estos circulitos que ustedes ven acá es una cavidad, ¿sí? Una superficie pequeña en la cual se puede desarrollar una reacción. ¿Sí? En cada uno de estos yo puedo desarrollar una reacción. En este caso vemos que las naranjas son reacciones positivas y las azules son reacciones negativas, pero lo que quiere decir que en esta placa yo puedo desarrollar 96 reacciones diferentes en simultáneo y esto lo hace como muy práctico. Ahora lo que vamos a tratar de ver es qué es lo que está pasando acá adentro. ¿Sí? Bueno, entonces ahora imaginemos, vamos a ver los dos tipos de ELISA y vamos a imaginar qué es lo que está pasando en cada una de esas cavidades. Esto que está dibujado acá, ¿sí? Es cada una de esas cavidades. Y lo que vamos a ir viendo es en la misma cavidad los distintos pasos. Esto no quiere decir que estos sean tres cavidades diferentes, sino que lo que quiere decir es que
en la misma cavidad voy a ir agregando diferentes cosas y entonces eso es lo que va a ir pasando. Bueno, entonces en el ELISA indirecto lo que tenemos es que en el fondo de ese pocillo o cavidad voy a tener absorbido, quiere decir pegado de una forma específica, sin destruir el antígeno, se va a pegar a la superficie de este pocillo, a la base de este pocillo. ¿Sí? Acá el antígeno está simbolizado por este triángulo. Entonces, una vez que esto está absorbido, yo sé que va a quedar ahí pegado y no se va a mover. Ahora, ¿qué hago? Ahora yo voy a colocar en este pocillo, voy a colocar la muestra de un paciente. En este caso, yo lo que voy a querer saber es si el paciente tiene anticuerpos contra este antígeno. O sea, mi pregunta, en este ELISA, mi pregunta es, ¿el suero de este paciente tiene anticuerpos contra determinado antígeno? Por ejemplo, puedo hacerme esta pregunta después de una vacunación. Yo quiero vacunar a un individuo y quiero saber si la vacuna funcionó. Si la vacuna funcionó, el individuo se espera que tenga anticuerpos, ¿no es cierto? Para eso dijimos que servía la vacuna. Ok. Entonces, si yo quiero estar seguro, agarro el suero del paciente y lo pongo en este pocillo. Si el paciente tiene anticuerpos contra este antígeno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pegar? Se va a pegar, exacto. Se van a reconocer, va a haber uniones débiles y uniones fuertes entre ese anticuerpo y ese antígeno y se va a pegar. La unión entre un antígeno y un anticuerpo es una unión muy estable. No es una unión covalente, pero es una unión muy estable y muy fuerte, que no se va a deshacer, no se va a perder con ningún tipo de lavados. Bueno, por supuesto, salvo que ponga medios ácidos, etcétera, pero no voy a poner esos medios ácidos, lógicamente. Entonces, si el paciente en el suero tenía un anticuerpo específico para este antígeno, estos dos se van a reconocer y el anticuerpo va a quedar bien pegado a este antígeno. Entonces, pongo el suero del paciente y lavo, esto igual permanece pegado. En un segundo paso, lo que voy a poner es, fíjense, coloco otro anticuerpo, ¿sí? Porque tiene forma de Y. Esto es otro anticuerpo. Lo llamo anticuerpo secundario. ¿Por qué? Porque el anticuerpo primario, en este caso, es mi anticuerpo incógnita, el anticuerpo de mi paciente, pero esto que está acá arriba, el anticuerpo rojo, es un anticuerpo que viene con el kit, ¿sí? Con el kit de ELISA. Este anticuerpo lo que va a hacer es reconocer a al celeste. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Se va a pegar. Siempre que hay un reconocimiento hay un pegado muy específico. Si este anticuerpo se pega, si este anticuerpo secundario se pega al primario y yo lavo, se va a quedar ahí. Entonces ya ahora tengo una cadena de reacciones. El primario se pegó al antígeno, el secundario se pegó al primario. Por más que yo lave, todo esto queda acá. Entonces, ¿cómo termina este kit de detección? Al final, lo que yo voy a colocar es un sustrato, porque lo que no les dije es que este anticuerpo secundario acá tiene algo, ¿no? Esto que tiene acá es una enzima. ¿Está bien? Esta enzima que viene pegada al anticuerpo secundario, lo que puede hacer es tomar un sustrato y transformarlo en algo coloreado. ¿Está bien? Entonces, si yo pongo un sustrato y está la enzima presente, esto va a dar un color y es lo que en este ejemplo, por ejemplo, nos daría naranja. O sea, el color naranja es un positivo. ¿Y ese positivo qué me está diciendo? Bueno, si yo puse el sustrato y veo color naranja, quiere decir que está la enzima. Si está la enzima, obvio quién está. El anticuerpo secundario, porque estos están juntos siempre, ¿no? Ya vienen pegados, digamos. Y si está el anticuerpo secundario, quiere decir que se quedó pegado porque había un anticuerpo acá. ¿Está bien? Entonces, justamente mi reacción lo que me va a decir es que el paciente tenía anticuerpos capaces de reconocer este antígeno.
Si el paciente en su suero no tenía, no digo que no tenga anticuerpos, siempre algún tipo de anticuerpo va a haber, pero si no tenía ningún anticuerpo que reconociera este antígeno, ¿qué va a pasar? No se va a colorear. No se va a colorear, ¿por qué? Bueno, porque no se va a dar esta reacción, por lo tanto, por más que yo ponga el anticuerpo secundario, lo voy a lavar. Y si lo lavo, cuando pongo el sustrato, no hay enzima y por lo tanto no hay color. ¿Sí? En este tipo de técnicas, nosotros estamos explicando cómo funciona la técnica. En este tipo de técnicas, yo no veo estos pasos intermedios. Entonces, siempre uno tiene que hacer todos los pasos hasta el final. ¿Estamos? Uno pone el suero del paciente, lava, pone el anticuerpo secundario, lava, pone el sustrato y ve si se desarrolla color y después saca la conclusión, porque yo no puedo ver qué es lo que está pasando en el medio. Por lo tanto, no me puedo anticipar a lo que va a suceder. ¿Está bien? Bueno, entonces en este caso, eso me permite saber si el paciente tenía anticuerpos o no tenía anticuerpos. Supongamos que hacemos una vacunación contra hepatitis, ¿sí? Entonces, si quiero saber si el paciente desarrolló defensas, es decir, anticuerpos contra hepatitis, acá voy a tener que poner el virus de la hepatitis o algún antígeno, alguna parte del virus de la hepatitis y luego hacer el kit, luego hacer la determinación. ¿Está bien? Bueno, en el ELISA directo es una conformación diferente. Lo que tenemos, acá también está ejemplificado los pocillos y los distintos pasos. Lo que tenemos es, pegado a la base del pocillo, tenemos lo que se llama un anticuerpo de captura. En el ELISA directo, lo que yo voy a tratar de determinar es si un paciente, si una muestra, tiene presente un antígeno, no un anticuerpo. ¿Sí? En este caso, lo que yo, por ejemplo, supónganse que yo quiero saber si una persona en este momento está infectada con hepatitis. Es decir, si tiene el virus en su cuerpo directamente, no el anticuerpo, sino si tiene el virus. Entonces, si yo lo que quiero determinar es si el virus está presente, lo que voy a utilizar en este pocillo es un anticuerpo que reconozca directamente el virus. Por eso se llama un anticuerpo de captura. Este anticuerpo está pegado a la base del pocillo. Entonces, cuando yo pongo la muestra del paciente, probablemente infectado en este momento con hepatitis, si el virus o alguna parte del virus se pega a este anticuerpo de captura, va a quedar establemente pegado ahí. Ahora en el siguiente paso puedo lavar, que esto no se va a ir. Voy al siguiente paso y ahora fíjense, ¿qué estoy colocando? ¿Qué simboliza este dibujito? El anticuerpo secundario. Exactamente. Otra vez estoy colocando un anticuerpo secundario, que de nuevo es un anticuerpo que también tiene que reconocer el virus. ¿Sí? Por lo tanto, si un virus se pegó al anticuerpo de captura, cuando ponga este, entonces este anticuerpo va a reconocer también al virus y va a quedar pegado. Si este anticuerpo de captura estuviese vacío, este segundo no se va a pegar a nada. ¿Estamos? Y este anticuerpo secundario es muy similar a este. Acá tenemos un anticuerpo conjugado de biotina, pero no se preocupen, olvidemos eso, es un anticuerpo que también tiene una enzima. ¿Sí? Y esa enzima, si uno le pone el sustrato adecuado, bueno, en este caso es un sustrato que produce luz y no color, pero son distintas formas de revelar, no importa. La cuestión es que yo tengo que poner un sustrato que se pueda observar de alguna forma. Puede ser luminiscente o puede ser cromogénico. ¿Está bien? La cuestión es que yo solamente voy a ver una señal positiva, es decir, solamente voy a ver luz o solamente voy a ver un color si el anticuerpo secundario se pegó. Y solamente el anticuerpo secundario se va a haber pegado si primero se pegó el antígeno de la muestra incógnita.
¿Estamos? Entonces, si yo veo una respuesta positiva, lo que voy a decir es que en esa muestra hay antígeno. En nuestro caso, vamos a decir, este paciente en este momento está cursando una infección. ¿Está bien? Clínicamente son diferentes porque nosotros podemos tener anticuerpos contra un patógeno muchísimos años después de haber estado enfermos o de haber sido vacunados o de haber estado infectados. Entonces, cuando yo detecto anticuerpos, yo sé que en algún momento esa persona estuvo en contacto con ese patógeno, con ese virus o con esa bacteria. Pero no sé si es ahora o fue hace 20 años cuando se vacunó. En cambio, cuando yo detecto antígeno, sí puedo decir que en ese momento se está cursando esa infección o esa patología. ¿Está bien? De nuevo, nosotros estamos enfocados en lo que es microorganismos, pero fíjense que acá abajo tenemos una aplicación de los ELISAs que también es para detectar drogas en orina. Como les dije, nosotros nos enfocamos en los anticuerpos que reconocen patógenos, pero en realidad los anticuerpos son capaces de reconocer cualquier sustancia externa, extraña, como pueden ser drogas, como pueden ser partículas de polen, como pueden ser partes de insectos, o sea, cualquier cosa que sea extraño para el sistema inmune, luego puede, y que produzca anticuerpos, luego puede ser utilizada para algún ensayo de detección. ¿Sí? Bueno, creo que este es el último. Y esta es otra aplicación de los anticuerpos, de la segunda parte de esta clase, que es la aplicación de los anticuerpos, que es en la inmunofluorescencia. ¿Sí? En este caso, este anticuerpo estaba asociado a una enzima que puede producir un color, en este caso una enzima que puede producir luz, específicamente luz, y en este caso se utilizan anticuerpos que están acoplados a fluoróforos. ¿Sí? Los fluoróforos florecen solamente bajo luz ultravioleta. Entonces, también los anticuerpos son utilizados en una técnica que se llama inmunofluorescencia, justamente porque la parte de inmuno es que hay anticuerpos involucrados y fluorescencia es porque tienen los fluoróforos pegados al anticuerpo. Entonces, lo que yo puedo hacer es, tengo una muestra que quiero detectar si hay un determinado antígeno, entonces pongo, imagínense, no sé, esta bacteria. Entonces yo pongo un anticuerpo primario, que es el anticuerpo que va a detectar a la bacteria, que en este caso es mi antígeno. Luego pongo un anticuerpo secundario, pero esta vez ese anticuerpo secundario está acoplado a un fluoróforo. ¿Sí? Por lo tanto, si yo esta muestra la ilumino con luz ultravioleta, lo que voy a ver son cosas como estas. ¿Sí? Lo que voy a ver es que florece el lugar donde, si es que estaba esta bacteria, el lugar donde está esta bacteria va a florecer. Por ejemplo, en este caso son estos puntitos rojos. Las fluorescencias pueden ser de distintos colores. En este caso tenemos una fluorescencia verde. Esto es un ejemplo de levaduras, si no me equivoco. Y esto es un ejemplo de bacterias en una célula eucarionte. ¿Sí? La señal es fluorescente, pero el fenómeno siempre es el mismo, tener un anticuerpo específico para un determinado antígeno, para una determinada porción de un patógeno, de manera tal que yo sé que donde el anticuerpo se pegó, puedo decir que ese antígeno está ahí. Por supuesto que para todo esto es clave que yo sepa qué detecta ese anticuerpo. No puedo poner cualquier anticuerpo, ¿no? Yo tengo que saber que ese anticuerpo, por ejemplo, detecta el virus de la hepatitis A y no el virus de la hepatitis B. O que ese anticuerpo detecta una levadura y no detecta una partícula de polen. O sea, hay que saber con qué anticuerpos trabajar, porque hay muchísimos y como dijimos, todos son diferentes con especificidades diferentes. ¿Entendió? Sí, profe. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, dentro del sistema inmune, poder enfocarse en lo que es la respuesta humoral y la importancia de los anticuerpos a nivel estructura y función, y cuál es la función de los anticuerpos en el sistema inmune, o sea, en su contexto natural, que es el sistema inmune. Nosotros vimos básicamente la reacción de neutralización.
Y por otro lado, la utilidad de los anticuerpos en la medicina o en el diagnóstico, que realmente es la importancia es muy, muy, muy alta, ¿no? Realmente se utilizan a diario, se utilizan en la investigación, en la medicina, en muchos aspectos de lo que es, no me sale la aplicación, ¿no? La aplicación tanto en veterinaria como en farmacéutica, como en medicina humana, lo que sea. Un gran descubrimiento los anticuerpos. Bueno, nosotros teníamos otros cuatrimestres, esperen que estoy tratando de sacar esto. Hemos hecho prácticas, a ver, esperen. Hemos hecho prácticas de este tema. Básicamente hacíamos alguna práctica que tenía que ver con alguna titulación de algún suero. Bueno, este cuatrimestre no pudimos implementarla, así que nos vamos a quedar con esta parte teórica y con esto estaríamos cerrando. Perdón, es que me estaba apareciendo una ventanita que no sé qué me quería decir. Bueno, con esto cerraríamos este tema. No sé si perdimos a Noelia por ahí. No, acá estoy. Ok, no te veía, perdón. Bueno,